Estás escuchando un nuevo episodio de Primera Plana, un podcast de la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, una vez más, y esperemos que muchos más, desde el taller de radio de la universidad. Si recordáis quienes nos escucháis, el año pasado, más o menos por estas fechas, grabamos un entretenido episodio que os animamos a escuchar con 4 egresadas del grado de Marketing que nos contaron a qué se dedicaban ahora y cómo les ha ido todo después de la universidad. Y bueno, la verdad es que nos gustó mucho y teníamos ganas de repetirlo con otros grados, así que hemos vuelto a invitar a estudiantes egresados para que nos digan también cómo les va, pero esta vez con el título de Administración de Empresas bajo el brazo. Me presento, que no lo he hecho. Soy José Luis y trabajo en la Biblioteca Ignacio Jordán de Asu. Y nuestros invitados e invitada, como siempre, se presentan. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Jimeno. Yo acabé hace unos 3 años AD en inglés y actualmente estoy trabajando en una Big Four en Deloitte, tanto en apoyo como auditoría como Tax and Legal. Buenas tardes, yo soy Alex, he acabado los estudios de AD en 2021 y actualmente trabajo como consultor de vida y producto financiero en una aseguradora. Buenas tardes, yo soy Juan, fui a clase con Alberto, también acabé en 2024 la carrera y actualmente soy técnico de proyectos de innovación y sostenibilidad aquí en una empresa en Zaragoza. Buenas tardes, yo soy Ariadna, también como Juan y Alberto he hecho AD en inglés, acabé el año pasado en 2025 y actualmente estoy haciendo un máster en gestión internacional y comercio exterior también en la Universidad de Zaragoza y estoy cursando también prácticas mientras hago el máster. Y yo para terminar soy Javier, el coordinador de ADE. Suelo dar asignaturas de estrategia y emprendimiento y cuando me llamó Marisol para hacer este podcast, pues bueno, encantado de poder participar y busqué a 4 exalumnos buenos, muy implicados en las clases y que seguro que van a aportar y van a hacer que este podcast sea muy interesante. Pues seguro que sí. Bienvenidos y bienvenida. Y la primera pregunta, como siempre os habrán preguntado muchas veces, ¿por qué elegisteis ADE para estudiar? La verdad que no sabía qué hacer, como le pasa a mucha gente en bachillerato, estaba con dudas, si tirar por una ingeniería, si hacer marketing, y llegó una profesora de economía de empresa en segundo de bachillerato, que yo estaba haciendo ciencias, que me cambió un poco la mentalidad y me hizo querer lo que es todo el mundo de la empresa, me enseñó todo lo que era la parte de finanzas y vi que ese camino era el que yo realmente quería, entonces dejé las ingenierías a un lado y fui con todo hacia ADE y encima en inglés, que fue un plus que pensé en diferenciarme, que me llamaba mucho la atención. Yo en mi caso, que es verdad que desde hacía tiempo veía, bueno, ya por mi familia, quería aprender a cómo gestionar un negocio y a emprender. Y sí que es verdad que en este caso también fue una profesora en bachiller que me marcó un poquito la pauta de la economía y dentro de las múltiples posibilidades, al final me decanté por AD, precisamente por eso, porque lo que quería era llegar en algún momento a saber gestionar un negocio. Bueno, yo no diré tampoco por descarte, pero sí que un poco el no saber qué hacer y al buscar un poco las carreras, pues me interesaban bastante, sí que tenía interés en distintos temas, pero tampoco sabía a qué dedicarme y todas las carreras me parecían muy específicas y que ninguna era tan amplia como ADE. Y aunque, miráis un poco el currículum y tal, y como la asignatura de economía en bachiller había sido la más aplicada o la más entretenida y tampoco tenía muy claro qué quería dedicarme, dije, pues ADE que es muy genérico y ya me especializaré luego en lo que quiera. Desde pequeña siempre me había interesado el tema de la dirección hotelera, las grandes cadenas. Con mi padre pues siempre hemos hecho viajes y he tenido la oportunidad de descubrir hoteles muy bonitos, muy interesantes, muy grandes y me interesaba pues el poder trabajar en algo así. Pero sí que es verdad que la única opción que tenía para hacer en Zaragoza era turismo y no me acababa de convencer. Y a raíz de pues charlas con una profesora con la que tenía bastante confianza, me habló de la posibilidad de hacer ADE y de que luego también había una opción en inglés que por mi perfil, que me gustan mucho los idiomas, pues podía encajar bastante y miré un poco el plan de estudios y la verdad que me llamó mucho más la atención. ¿Y qué queríais ser de mayor? O sea, cuando os imaginabais, porque uno piensa, pues periodismo, periodista, magisterio, maestro, hay muchas así. Cuando uno estudia ADE, ¿en qué os veíais trabajando?
más los últimos años antes de hacer la elección? Yo personalmente me veía como empresario. La verdad que la idea de emprender o de llevar un negocio es algo que me llamaba mucho y de hecho fue uno de los motivos también por los que escogí ADE. Yo pensaba que estaba un poquito más enfocado hacia el tema de emprendimiento más que a conocer todos los ámbitos de la empresa. Pero sí, eso fue uno de los motivos. Yo te diría que en mi caso también, pero también es verdad que otro de los puntos a los que quería llegar es otro de los puestos. Me habría gustado ser director de alguna empresa, o sea, ya no solamente emprender, sino verte como director. Bueno, estás a tiempo. Sí, siempre estoy a tiempo, aquí todo es tiempo. Yo ahora cuando me has preguntado me he quedado un poco en blanco porque la verdad es que no me acuerdo. Bueno, entonces que como lo has dicho como un poco... Sí. Bueno, cogía de porque a lo mejor no tenías una idea No tenía, no. de a qué dedicarte. No, y durante la carrera tampoco es que lo tuviera más claro. Luego ya, cuando vas estudiando, sí que, como ha dicho Alberto, creo que ves todas las áreas de una empresa. Y ahí sí que es más fácil ver un poquito dónde me veo. Pero no, la verdad es que yo no tenía ni idea. Bueno, yo en mi caso ya he comentado, ¿no?, la dirección hotelera, pero sí que es verdad que cuando empecé la carrera esa idea desapareció por completo. Había tantas opciones que digo, ¿por qué me voy a centrar solamente en hotelería y turismo? Eso también es lo bueno, ¿no? Que vais estudiando, vais viendo cosas y decís, que a mí también me ha pasado, pues a lo mejor mi camino está más por aquí que por allí, ¿no? Eso también es bonito. Hablando de lo que yo hice, yo que estudié filología clásica, tengo ligero prejuicio respecto a la gente que estudia administración de empresas porque me parece una carrera poco apasionada, no sé cómo decirlo, poco... Vocacional. Sí, poco vocacional quizá. Sé que me vais a decir, o a lo mejor sí, me vais a decir que no es así. ¿Le habéis encontrado gusto? ¿Cómo me podríais vender estudiar administración de empresas? Yo te diría que la carrera en sí quizás sí sea poco vocacional, pero sí que es verdad que te sienta unas bases para luego poder dedicarte a lo que quieras. No te cierra puertas. O sea, empiezas a estudiar, pero de ahí puedes salir como controller financiero, como contable, dedicándote a marketing. Tiene como muchas salidas. Sí que es verdad, es eso. Al final te sienta unas bases, pero luego te tienes que especializar en algo. Quizás la especialización tiene más... No sé, hay más vocación ahí que la que había en inicio. Yo estoy de acuerdo. Creo que no es vocacional como tal. Lo guay, por así decirlo, es eso, que tocas al final todos los palos y como la mayoría de gente va a acabar trabajando en una empresa. Desde el punto de vista de ADE, como ya estudias un poquito todo, luego es más fácil ver. Me gusta la logística. Me gusta el marketing. Que puedes ver todos los departamentos y a mí eso sí que me pareció que es algo guay que tiene la carrera, sí. Con 18 años, yo me acuerdo, yo no sabía qué departamentos había, qué sectores había. Sigo sin saberlo, con 24. No sé qué voy a hacer en 5 años. Entonces, creo que es una gran oportunidad de conocer todo un poco, de ver qué opciones hay y es lo que hemos dicho, desmigajar un poco cómo funciona la empresa, que yo creo que es el interés que tiene una persona que se mete a ADES, que no es solo vender o hacer dinero. O sea, uno puede disfrutar realmente sabiendo cómo funciona una empresa. Sí, yo creo que sí. Sí, pero bueno, ADE también no solo comentes cómo funciona una empresa, sino cómo funciona la sociedad, cómo funciona la economía, ¿no? Porque hay un montón de asignaturas que te dan contexto. Entonces, cómo se producen los intercambios, por qué se producen, cómo se genera riqueza. Al final es estudiar cómo funciona la sociedad y es verdad que luego, bueno, las empresas, las organizaciones forman una parte esencial de la misma, ¿no? Pero bueno, lo que comentabas es verdad que es un arma de doble filo, ¿no? Porque la gente que responde que ADE tiene salidas, que es verdad que tiene salidas, pero es verdad que, claro, el que no sea tan vocacional como otras carreras, pues bueno, hace que haya gente que simplemente lo selecciona por eso. Y yo creo que es un error. Simplemente seleccionarla porque tiene salidas como único argumento. También es verdad que hay gente que la escoge, que inicialmente quizás no era muy vocacional, pero le acaba gustando, ¿no? Conforme va estudiando. Y es como casi todo. Al final, cuando vas entendiendo mejor algo, también le pillas el tranquillo, ¿no? Y te va gustando más, como cualquier disciplina. Creo que hasta cierto punto, cuando uno bucea, ¿no?, y profundiza en un tema, puede acabar siendo muy apasionante también, ¿no? Y puede acabar encontrándole bastante gusto. No sé si pensáis parecido. Sí, yo la verdad que estoy muy de acuerdo porque cuando acabas bachillerato y la EBAU, sobre todo si vas a entrar en ADE, no sabes a lo que te enfrentas. Son muchísimas asignaturas totalmente nuevas, muchas ramas del conocimiento, no solo en el primer curso, sino a lo largo de toda la carrera. Yo, por ejemplo, hasta en cuarto
no vi una asignatura que está totalmente relacionada con lo que estoy haciendo ahora en mi vida actual. Entonces, no sé, es un abanico muy amplio y para mí la carrera es un camino para ir descubriendo qué es lo que realmente te gusta y a qué te quieres dedicar. No os voy a pedir más opinión en sí del grado, porque esto que va dirigido sobre todo a gente que ya está estudiando el grado es un poco secundario y además creo que habéis comentado bastantes cosas al hilo de lo que decíamos. Me parece más interesante para quien esté o quien quiera entrar, por ejemplo, cómo fue vuestra experiencia en las prácticas, a la hora de tener que elegirlas y luego qué tal fue ese primer contacto a lo mejor con el trabajo. En mi caso, no recuerdo exactamente cómo las encontré, pero previamente tenía experiencia en telecomunicaciones y pude al final conseguir las prácticas en Embow. Es una empresa aragonesa, supongo que muchos la conoceréis. Y sí que es verdad que en Embow, igual que mucha gente que ha hecho las prácticas de marketing de diferentes grados, es una empresa en la que a mí me han dado cierta responsabilidad, digamos que han dejado no solamente el tutorizarte y enseñarte, sino cierta responsabilidad para que tú aprendas y seas autosuficiente en tu puesto de trabajo. Y sí que es verdad que yo considero que las prácticas en empresas son necesarias porque a diferencia de la carrera, en la carrera ves mucha parte teórica, pero no tienes ese contacto con cómo se hacen las cosas dentro de una empresa. Y gracias a ese contacto, pues tienes un poco el abanico más amplio de cómo funciona. Al final uno no sabe cómo es el mundo real, ¿no? Efectivamente. Hasta que lo prueba. Yo sí que hice prácticas, las hice en Air Horizon, que es una aerolínea aquí de Zaragoza, que estaba en la calle Alfonso, que es la que a veces hace vuelos charter y demás. Las hice en verano, entonces buscaba algunas que las pudiera hacer durante ese periodo de tiempo antes de empezar las clases otra vez, y ellos las ofrecían por las mañanas. Y bueno, va a quedar un poco mal, pero también buscaba algún tipo de que fueran prácticas remuneradas, porque al final... no va a quedar mal. Al final, a nadie le gusta trabajar gratis y para motivarme estoy trabajando hoy todos los días, pues sí que, aunque la compensación no sea muy alta, sí que es cierto que a mí me ayuda a decir, estoy haciendo un trabajo de verdad, me esfuerzo y al final son muchas horas, yo estuve casi 3 meses y esa remuneración ayuda. Y las hice en la parte de recursos humanos y de gestión administrativa y fue muy chulo. A mí también la gestión administrativa me gusta el papeleo, el llevar todo el día, la organización. Eso me parece que al que le gusta pues es algo que se puede disfrutar y a mí sí que me gustaron mucho. Yo, como ha dicho antes Alex, que son muy útiles y que no sé si obligatorias, pero que se hicieran antes en la carrera creo que estaría bien. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, yo hice mis prácticas en tercero de carrera en el verano porque durante el curso de cuarto y tercero pues tenía muchas cosas que hacer, actividades extracurriculares, entonces quería dedicar todo el tiempo que pudiese en verano a hacer las prácticas. Y las hice en Deloitte, en el departamento de BPS, que bueno, es contabilidad y fiscalidad en la campaña de impuesto de sociedades. Y luego tuve la oportunidad de alargar un mes más mis prácticas y participar en un proyecto de Allianz. En un principio tampoco tenía como meta hacer mis prácticas en una Big Four. Vinieron a dar una charla a la facultad en Plaza Paraíso y la verdad que me pareció interesante, pero bueno, pues yo las solicité sin pensar que me las fuesen a dar y pues fui pasando el proceso selectivo y al final pues acabé haciendo allí las prácticas y la verdad que muy contenta porque podía realmente poner en práctica conocimientos que había visto durante la carrera, sobre todo de fiscalidad. Esto se lo pregunto también a Javier, podéis contestar todos. ¿Cómo afrontasteis las prácticas personalmente, quiero decir? ¿O cómo creéis que hay que afrontarlas para sacarles todo el partido que se les puede sacar? A ver, parece que depende mucho del alumno y efectivamente depende, pero también depende del sitio donde caigas. Y es verdad que la información esa el alumno no la tiene del todo, ¿no? Yo mi sensación como coordinador es que son muy variables. Tienes desde entidades financieras donde te ponen en la caja y quizás estás los 3 meses ahí, ¿no? Que es verdad que también todo tiene un aprendizaje, ¿eh? Porque incluso hasta la labor más sencilla dentro de una empresa te permite interactuar con personas, con clientes, entonces también tiene su parte positiva, ¿no? Y luego hay algunas que son muy buenas porque las personas que te reciben ahí tienen el interés de enseñarte mucho, probablemente porque también creen que luego puedes tener recorrido en la misma, ¿no? Si, por ejemplo, coges unas prácticas donde existe posibilidad de seguir, eso es buena señal porque significa que la empresa se va a implicar en ti y si se implica es porque luego quiere conseguir un rédito, ¿no? Entonces es muy variable, es muy variable. Es verdad que cuanto más proactiva sea la actitud del alumno, mejor, pero no depende al 100% de él o de ella, sino que hay veces que depende de dónde caes, ¿no? Y de las personas que te rodean para que te enseñen más o menos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier en ese aspecto. La proactividad es una cosa súper importante sobre cómo afrontar las prácticas. Sobre todo, al final te van a surgir dudas, te van a surgir muchas preguntas porque no tienes ese conocimiento o esa experiencia previa en empresa. Y cuanto más preguntes y que obviamente el ambiente te lo permita y te aclaren cosas, más vas a aprender y mejor preparado vas a estar el día de mañana. Porque incluso, Alex, claro, aunque caigas en un sitio donde tienen para ti labores Exacto. más sencillas, si te ven proactivo y muy buena actitud, probablemente algún día que haya alguna vacante por ahí y es tu mejor forma de promocionarte, ¿no? Ante esa futura vacante. Efectivamente, así es. Que luego también el hecho de encontrarte con el trabajo, digamos, con el día a día, te va a hacer surgir muchísimas dudas y te va a enseñar muchísimas cosas que desde un lado teórico ni siquiera te habías imaginado que podías tener, ¿no? Y el ir ese con la voluntad de aprenderlo todo, de comértelo todo, tiene que ser la mejor manera de hacerlo, quizá. Sin duda, el profesor puede transmitir, pero hasta un punto, ¿no? Es decir, hay una parte de lo que puedes aprender que lo aprendes haciéndolo, tan sencillo como eso. Y por mucho que te lo explican, el verlo tú con tus propios ojos o hacerlo, pues es una sensación de aprendizaje superior a que te lo expliquen. Sí, totalmente, porque como comentaba, yo en mis prácticas aprendí muchísimo más viendo realmente cómo funcionaban los impuestos que en las propias clases de fiscalidad, con esos libros tan grandes, que bueno, pues como estamos hablando de la carrera de ADE, no somos especialistas en derecho, tampoco tenemos una base muy amplia, entonces a veces pues sí que se hace un poco bola todas esas asignaturas que tienen que ver con las leyes. Y pues el poder verlo, trabajarlo, que te lo expliquen de otra manera, desde otro punto de vista más real, con ejemplos de empresas grandes que todos conocemos, la verdad que ayuda muchísimo. Sí, yo creo que es al final tener interés tú y querer aprovecharlas el tiempo que vaya a ser. Yo sí que no apliqué muchos conocimientos de ADE en las prácticas, pero la verdad es que el poder estar en contacto con la gente que trabajaba allí y ver un poco cómo era su experiencia laboral y ver qué opinaban, qué les gustaban, qué cosas no, al final también es útil para formarte tú en qué me gusta y qué no. Entonces yo creo que la parte de aprovechar que por fin estás como rodeado en un ambiente de verdad, creo que es lo más interesante de las primeras prácticas. Bueno, y Alberto, tú has hecho 2 Erasmus, a falta de uno. Efectivamente. Y aparte de lo que ya sabemos que conlleva un Erasmus, que no hace falta que expliques, ¿cómo fueron aquellas experiencias? Poco en contexto, fue un primer Erasmus en Angers, que es una ciudad de Francia, una ciudad muy estudiantil, y el segundo en Budapest. Fue todo en la misma universidad, que era una universidad francesa, que tenía campus por toda Europa, incluso por el mundo. Entonces tuve la oportunidad de hacer un cuatrimestre en Francia primero y luego otro en Budapest. Yo la verdad que el Erasmus es algo que recomiendo a todo el mundo. No me ha quedado muy claro, o sea, es como que la misma universidad tenía un campus o una facultad en Angers y en Budapest. Otra en Budapest. Por eso pudiste hacer. Claro, porque al ser la misma universidad, lo que es el Erasmus realmente es el intercambio, el Learning Agreement es el mismo. ¿Y en qué te ha venido bien luego, en tu experiencia, haber estado de Erasmus? Pues me podría pegar toda la noche y toda la tarde hablando aquí de esto, pero personalmente ha sido la experiencia que más me ha cambiado en la vida, tanto académicamente, que me ha hecho ver otros puntos de vista, conocer gente. Yo estaba estudiando con gente de Asia, de toda Europa, de América, profesores internacionales. Ese ambiente internacional multicultural para mí es algo increíble, que no tiene precio. Y luego también el tener que sacarte tú las castañas del fuego en todo, yo creo que es algo que hasta que no sales de casa no lo vas a ver por ti mismo, ya sea un Erasmus, ya sea irte a estudiar fuera, un máster, lo que sea. Es una manera de llegar al mundo real y soy yo frente al mundo, no tengo ayuda ni nada más. Sí, las prácticas son como un demo del trabajo, el Erasmus es como un demo de la independencia. Eso es, de lo que te viene que probar ahí. Bien. ¿Los demás habéis hecho experiencias similares? Bueno, yo también estuve de Erasmus, estuve solo medio año, un cuatri, porque lo hice en cuarto y al final, por temas de Learning Agreement, con validación, también quería hacer el TFG aquí para que fuera más sencillo. Me fui solo medio año, pero también súper guay. Es una experiencia que disfrutas muchísimo, sobre todo personalmente, pero desde el punto de vista académico, a mí me gustó sobre todo lo que ha dicho Alberto de la multiculturalidad, es
es súper interesante ver cómo afrontan los demás esa experiencia y su formación. Y luego porque la forma de... Yo, por ejemplo, no hice ningún examen en todo Erasmus. ¿Y eso es bueno o malo? Es muy bueno. Es muy bueno. Se agradece y luego también te hace practicar de otra forma. Era mucho más práctico, charlas al resto de estudiantes, todo mucho más aplicado. Y lo que habéis dicho antes, que al final la facultad, los primeros años sobre todo son muy teóricos, entonces esa práctica se agradeció. A mí sí que me gustó mucho. Yo en mi caso no hice un Erasmus al uso, hice 2 programas combinados intensivos que se llaman VIP. Hay una primera fase online en la que se trabajan pues, unos temarios concretos que luego se trabajarán también de forma presencial en el país de destino. El primero lo hice en tercero, de hecho fui con Javier, el coordinador de ADE. Estaba relacionado con sostenibilidad y multiculturalidad o diversidad en entornos de negocios globales. Y el segundo en cuarto de carrera en Gante, tratando un poco pues, el tema de la banca financiera, Bizum, todas las equivalencias que hay en otros países. La verdad que muy interesante. Es una semana cada programa, pero bueno, también se puede aprovechar al máximo. ¿Te pareció una semana un mes, como cuando vas de viaje, que ves pasar la semana y dices que parece que he estado fuera un año entero? O sea, hay cosas para hacer como para llenar bien la semana. Bueno, el de Gante sí que es verdad que era muy exigente en cuanto a los trabajos que había que hacer, entonces se hacía un poco largo el tema de las clases y los proyectos que teníamos que desarrollar en el aula, pero bueno, luego también pues, nos dio tiempo a visitar muchos sitios, a salir de fiesta, a pasarlo bien. Bien aprovechado, pues oye, qué envidia. Pasa un poco lo que pasa con el Erasmus, que uno cuando se va de Erasmus piensa, pues qué bien me lo voy a pasar, no sé qué. Cuando decimos vida universitaria, también en lo que piensa la gente es pues salir de fiesta, aprovechar que tienes la edad que tienes y que estás estudiando. Pero también es vida universitaria, pues por ejemplo Alberto, que tú fuiste delegado, estuviste en el consejo de estudiantes, creo que has hecho actividades deportivas también, dentro de la universidad. ¿Qué nos puedes contar también de eso? Yo quería implicarme al máximo en la vida universitaria, quería exprimirla al máximo y pues salió la oportunidad de salir como delegado y entre el primer año y como nuestro grupo de clase, la verdad que era un grupo con gente súper agradable que estábamos todos muy unidos, no me importó seguir. También tienes un trato más cercano con muchos profesores, por ejemplo con el consejo de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, pues fue una experiencia. Yo creo que es algo único también. Al final, a mí me gusta mucho el vivir experiencias, el ir cogiendo un poquito de cada cosa y es algo que recomiendo mucho porque es de verdad meterte en la vida universitaria, el saber cómo funciona también la universidad por dentro, qué organismos hay, cómo relacionarte, como he dicho, con los profesores para mover un examen, un problema que hay, cualquier cosa. Y también es una experiencia de responsabilidad, de tener que representar a gente y... La verdad que, como digo, es algo que si estás en la universidad no es solo salir de fiesta y estudiar un mes antes de los exámenes. Yo creo que es involucrarte bien, hacer todo lo que puedas y exprimirla al máximo porque es algo único. Son 4 años, a veces un poquito más, de tu vida que tienes que exprimir. Que a veces cuando se dice eso de involucrarte y de hacer, parece que suena como sacrificio, pero realmente te lo pasas, no sé si te lo pasas bien, pero bueno, se disfruta, sí, ¿no? Conoces gente... Haciendo ese tipo de cosas. Totalmente. Yo me acuerdo que con la gente del consejo de estudiantes y con la gente de la facultad de lo que era la delegación, hacíamos muchísimas actividades juntos, teníamos un grupo y seguimos estando mucho en contacto. Al final haces muchos contactos, gente que en el futuro, quién sabe si te vuelve a unir o si vas a necesitar algo de esa persona o cualquier cosa. Al final eso está muy bien. Yo que fui profesor de instituto en otra vida, yo cuando pensaba en los alumnos que iban a empezar la universidad, el único consejo que me salía a dar es aprovechar la oportunidad que tenéis de estar en la universidad y no solo aprender muchísimo, que yo creo que aprender muchísimo es una cosa que puede disfrutarse mucho, y eso también hablábamos de lo apasionante o no que puede ser un estudio, sino de todas las oportunidades que te ofrece estar en la universidad. Es que son experiencias que solo se viven ahí. Y que tenéis que coger como una oportunidad muy grande. Es una época que nunca vuelve, ¿no? Que al final pasas esos 4 años y
y al final vas a estar 4 horas de clase, más o menos de promedio al día, y más allá de estudiar, pues bueno, tienes perfectamente tiempo de encontrar algún trabajo, pertenecer a alguna asociación, deporte, delegación, ligas de debate. Hay un montón, cursos adicionales, cursos de verano también a veces, en la Academia de Verano de Jaca. Hay muchas actividades. Entonces, yo siempre incentivo cuando entran, cuando hacemos la charla inaugural del grado, a que la aprovechen lo máximo posible, ¿no? Y eso es verdad que, en parte, yo tengo la sensación de que se está perdiendo un poquito. Por el hecho de que desde la pandemia la gente, pues hay veces que igual va menos a clase, digamos que no va tanto por el edificio, ¿no? Porque es verdad que cuando vas al edificio muchas veces las clases son importantes, pero también rodearte, hacer contactos con tus compañeros, porque el día de mañana eso también te va a ayudar. Y eso yo creo que se ha perdido un poquito. Hay mucho debate con eso últimamente. ¿Los demás habéis hecho también actividades así parecidas? Sí, bueno, a mí todo lo que se me propone me cuesta muchísimo decir que no, así que he hecho muchas actividades y muy variadas. Por ejemplo, en primero, unos compañeros, con esto que comentabas, Javier, sí que estoy muy de acuerdo que hay mucha gente que no va a clase, que no hace amigos, que digo, jolín, la universidad también es algo muy importante, es hacer amigos, porque la parte social es esencial. En primero, con mis primeros amigos de la universidad, nos apuntamos a Munizar, que es el modelo de las Naciones Unidas. Es una especie de semana en la que pues, desarrollas unos debates relacionados con temas de actualidad, simulando pues, conversaciones, charlas que se tendrían en organismos públicos internacionales. Luego también he participado en la Liga de Bolsa con el club de bolsa Caesars Finance Club, que hicimos un pequeño grupito con gente de AD y de ADI. ¿Qué es una liga de bolsa? Yo no sé cómo funciona la bolsa, así que una liga de bolsa ya no me lo imagino. Yo tampoco. Vale, la liga de bolsa es un concurso en el que te puedes presentar por equipos, creo que mínimo son 2 personas, y pues mediante una plataforma, en el caso de la liga de bolsa universitaria a nivel nacional, pues inviertes en eToro, todos ponen un mismo monto, y pues a lo largo del mes tienes que hacer un mínimo de operaciones, tanto de venta como de compra, durante un año. Y bueno, la verdad que nos fue bastante bien porque quedamos en segundo puesto y tuvimos también un par de premios de rentabilidad mensual. Gana, digamos, el que gana más dinero, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguno más ha hecho alguna cosa? Yo en mi caso no he participado tanto en la vida universitaria y es una de las cosas de las que me arrepiento. Mientras estaba estudiando, compaginaba con un trabajo. Ya no era tanto dentro de nuestra propia facultad, sino que siempre que tenía que estudiar, siempre iba a la biblioteca. Muy bien. En este caso, a la de filología. Y eso es algo que me daba pie a socializar también. Y es algo que me encantó. A día de hoy, después de tantos años, sigo manteniendo muy buenos contactos en la universidad. Y creo que es algo muy importante para el después, porque la vida da muchas vueltas, socializar es muy importante. Y es al final lo que te trae también otras oportunidades. Hombre, llevarte amigos, ¿no? Yo creo que eso... Efectivamente. Te voy a preguntar, no estaba en lo que había pensado, pero te voy a preguntar qué tal trabajar y estudiar. Bueno, hay que saber compaginarlo y organizarte bien. Porque si no, es posible que se te vaya alguna asignatura o tengas que renunciar a algo. Si no te organizas bien, puede ser complicado. Pero se puede. Pero se puede. Me quedo con eso. Pero igual a algo tienes que renunciar. Hombre, el día tiene las horas que tiene, ¿no? Efectivamente. Bueno, después del grado, como sabéis, viene el máster. Hoy en día es muy difícil evitarlo, aunque se puede. Juan y Ariadna, ¿por qué elegisteis? Nos habéis contado ya un poco. La sostenibilidad, economía circular por un lado y la internacionalización por otro. En mi caso, siempre me han encantado los idiomas. Desde que soy pequeña he ido a un colegio bilingüe francés. Luego también en el instituto intenté reforzar el estudio del inglés y en la carrera pues también. Y también durante los 4 años de universidad pues hice ruso porque pues siempre desde que era pequeña me ha llamado mucho la atención la forma en la que se escribe, la gramática. Entonces siempre me ha fascinado y quería hacer algo relacionado con lo que había estudiado en la carrera, pero que también pudiese compaginar con el estudio de los idiomas. Esa fue mi principal razón para seleccionar ese máster. Yo, cuando acabé cuarto, me prometí a mí mismo que no volvería a estudiar, porque acabé cansado, quería trabajar, pero luego entre unas clases y otras al final pues haces un máster. Y los de la Facultad de Economía
no es por nada, Javier, no es nada personal, pero Tranquilo. Son un poco continuar lo mismo. No hay mucha diferenciación, así como en otros másters de otras facultades son más concretos. Aquí me parecía un poco como que era un quinto de casi todas las asignaturas. O sea, al final, si hacías auditoría, fiscal, al final son cosas muy concretas. Y estuve buscando un poco en facultades de UNIZAR, pero de otras facultades. Y la Facultad de Ciencias ofrece el máster de Economía Circular, que está muy ligado. De hecho, la mayoría de profesores son de la Facultad de Economía y Empresa. O sea, está muy relacionado con la Economía y Empresa, pero se hace aquí en el campus San Francisco. Y yo estaba buscando un poco eso, porque al final tanto el modelo de producción y consumo que tenemos en nuestra sociedad es una pena, pero es bastante horrible en ese sentido. Entonces buscaba, ya que había hecho una carrera de empresas y era un poco el mundo al que estaba ubicando, poder desde dentro, por así decirlo, intentar cambiar un poco las cosas. Entonces hice el máster de Economía Circular y la verdad es que sí que lo disfruté mucho. Encima volví a coincidir con profesores que había tenido la carrera que eran esas asignaturas y yo lo recomiendo, la verdad es que me gustó mucho. ¿Pesó más lo que os gustaba que la idea de lo que os ibais a dedicar en el futuro? En mi caso lo que me gustaba, porque también pues, siempre me ha encantado viajar y el tema de la internacionalización siempre me ha fascinado. Y como he comentado, la asignatura de Dirección Internacional de Empresas me pareció muy interesante y al enterarme de que había un máster en Zaragoza que pues desarrollaba un poco más ese campo, me pareció una oportunidad maravillosa, la verdad. Sí, a mí un poco también lo que me gustaba y lo que quería dedicarme. Al final lo que decía antes de que ADE, lo bueno que también es que si te pones a pensar cuando haces el grado en qué me gusta y qué no me gusta, bueno, ya veré al final, ¿no? Cuando haces las asignaturas, aprovechándolas, creo que sí que te acaba orientando y al final la existencia de este máster pues me vino muy bien para poder seguir estudiando en UNIZAR y hacer la relación con la sostenibilidad que me apetecía. Te voy a preguntar, Javier, ¿qué debe pesar más, si es que debe pesar algo más, a la hora de elegir un máster? ¿Cómo se puede elegir bien? A mí a veces esta pregunta me la hacen algunos alumnos a los cuales le doy clase y mi recomendación de entrada es no hacerlo justo después. En general yo aconsejo empezar a buscar trabajos, prácticas, porque eso también te foguea y te da, digamos, conocer, algo que tengas muy claro, lo que te gusta, que en ese caso igual sí que puede merecer, tienes una vocación clara sobre algo como comentaba, bueno, en el caso de Juan y Ariadna, pues habían encontrado ahí una temática que les gustaba mucho, ¿no? Pero hacer por hacer yo creo que no es una buena opción. En ese caso yo creo que es mejor foguearte en el mundo laboral y quién sabe, igual resulta que acabas haciendo un máster dentro de 10 años después y la empresa te lo paga, por ejemplo, ¿no? De forma que el desembolso que has podido llegar a hacer y a veces másters también especialmente buenos y caros. Conozco un par de casos de exalumnos que alguna vez me lo han comentado después porque me los he encontrado, he quedado a tomar algo con ellos y me han dicho eso, que la empresa se lo ha pagado y de estos másters que cuestan una pasta que nunca se hubiesen permitido, entonces poder permitido al terminar la carrera. Entonces yo creo que bueno, depende un poco del caso. Si tienes una vocación muy clara, no digo que no sea mala idea justo hacerlo, pero no pensar que tengo que tener un máster al terminar. ADE ya te da el abanico suficiente de cosas como para que empieces a foguearte y vas marcando tu camino poco a poco, ¿no? Y el máster puede venir antes o después. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final creo que tuve suerte en el que elegí, pero es verdad que está bien durante el máster y hacer las prácticas y demás. Es un poco necesario esa entrada en el mundo laboral cuando acabas la carrera. Yo creo que es mejor que solo seguir estudiando sin aprovechar para trabajar durante al menos. De hecho, hay que pensar que en estos momentos yo creo que uno estudia continuamente, ¿no? Sea de manera reglada, formalizada o no, digamos que vivimos en un mundo en el cual vas a tener que aprender continuamente. Yo lo hago continuamente. Entonces, y cuando tengas 60 años, pues también es las ganas de aprender y no necesariamente eso viene a través de una formación reglada. Es una actitud. Luego os preguntaré también por eso, porque sí que está muy presente y cada vez que se hablan de estos temas se habla del aprendizaje a lo largo de la vida, que últimamente es necesario especializarse constantemente. Alex, tú por ejemplo, que no has hecho un máster y que habla Javier de que no es necesario al acabar o no necesariamente hacer un máster, ¿tú qué experiencia has tenido después sin haber hecho un máster? ¿Sientes que podrías hacerlo en el futuro? ¿No lo ves necesario? Y yo, sinceramente, por la situación actual, yo te diría que no es necesario. Si te quieres especializar en algo, sí, igual sí. Sí que a raíz de lo que ha comentado Javier, quería decir eso. El hecho de acabar ADE no implica que después tengas necesariamente que hacer un máster, sino te puedes dedicar perfectamente a empezar, a trabajar, a ganar esa experiencia y que posiblemente después igual te equivocas y empiezas en una empresa que no te aporta lo que necesitas, cambias de puesto y encuentras otra cosa,
Creo que te va a dar más pie eso y enfocarte más, sobre todo si después de acabar la carrera todavía no tienes claro a qué te vas a dedicar, que empezar un máster nada más acabar la carrera. Yo en mi caso, que no lo he estudiado, o sea, no he hecho el máster, pero desde que he salido de la carrera no he dejado de aprender cosas nuevas y a día de hoy tengo la suerte de estar en una empresa apuesta por esa formación continua, esa especialización, y a lo largo de toda mi carrera dentro de la empresa tengo formación que posiblemente esté más enfocada a la realidad que un propio máster que puede ser un poquito más teórico y no tan especializado o no tan real muchas veces. Y Ariadna, te lo pregunto a ti porque nos has hablado de internacionalización, de idiomas. ¿Tienes pensado en algún momento salir de España? Bueno, esa es una pregunta que me he hecho en muchos momentos de mi vida, pero sí que es verdad que en estos momentos no siento que tenga esa necesidad de salir fuera. Eso no quiere decir que pues, de aquí a 2-3 años igual me apetezca buscar un trabajo en otro país o ver otras oportunidades que se me pueden proponer. Pero bueno, sí que es verdad que en el tema de la internacionalización siempre está muy presente el tema de viajar, de moverte, de tener disponibilidad para pues, hacer igual pequeños esfuerzos o sacrificios y salir un poco de tu zona de confort y tener que buscar otro sitio en el que trabajar y desarrollarte profesionalmente. Y a Juan y Alberto os pregunto, que habéis hecho ADE en inglés también. ¿Lo escogisteis pensando en algún momento poder decir, puedo buscarme la vida en el extranjero? Yo personalmente sí. Y de hecho, mi intención en un futuro es trabajar en el extranjero o viajando. Por ejemplo, la opción de trabajar viajando me llama mucho. Y está claro que un grado en inglés yo creo que se diferencia en eso. En querer viajar, querer conocer otras culturas, más un ambiente un poco más internacional. Yo personalmente sí que me veo trabajando cuando se diera la oportunidad, porque creo que tampoco es una salida fácil. Es decir, acabo la carrera y ¿dónde me voy? ¿Cómo consigo un trabajo? No cogerlo por obligación, pero sí que en algún momento decir, pues si surge esta posibilidad puedo cogerla. Eso es 100%. Sí, yo también lo cogí en inglés. Al final lo comentábamos antes tomando un café, que ADE tiene muchas plazas y hay mucha gente que hace ADE. Entonces al final esa forma un poquito de hacer algo diferente que te ofrece la facultad, que es hacer el grado en inglés, que Javier me dio clase y demás, a mí me gustó mucho. Y sí que lo tenía pues un poco pensado en, aparte de hacer algo un poco diferente, con posibilidades de irme a vivir fuera en algún momento y demás, sí que es algo que sabes que si haces el grado en inglés, luego lo vas a tener más sencillo. Hay muchos conceptos que aprendes directamente en inglés y te acostumbras a hacer los trabajos, los exámenes, las presentaciones en inglés todo el rato, y eso pues, puede ser útil en algún momento, sí. Bueno, pasado el máster, hecho el grado para quien no haya hecho máster, llega el momento de salir al mercado laboral. ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué pensasteis? ¿Dijisteis, qué hago ahora? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Después de las prácticas ya cuentan como salir al mercado laboral, aunque yo ya tenía un poco de experiencia en el mercado laboral antes, y yo hice un trabajo de fin de grado tutorizado por Javier de un proyecto, un modelo de negocio, una aplicación para pedir y pagar en bares. Justo era la etapa del COVID y la idea fue súper sencilla. Una vez nos sentamos en una terraza, nos dimos cuenta de que ojalá hubiese alguien o pudiésemos pedir desde el móvil sin que tenga que venir nadie. Entonces hice eso en el trabajo de fin de grado y a raíz de eso, después de acabar las prácticas, me surgió la oportunidad de probar ese modelo de negocio y emprender gracias a un programa, el programa Explorer del Banco Santander. Entonces se me dio la oportunidad de probar en la Universidad Complutense de Madrid ese modelo de negocio. Conseguí desarrollar un MVP súper básico, comercializarlo. Yo no tengo conocimiento de programación, mi papá, cero. ¿Qué es un MVP? Producto mínimo viable. Algo que funciona y que pueda facturar. ¿Vale? Como conocimiento de programación nunca he tenido. Sí que es algo que me ha llamado la atención, pero somos humanos, no damos para tanto, no podemos llegar a todo. Entonces me asocié con unos chicos de Buenos Aires que llevaban la parte y la programación al revés. O sea, mientras yo necesitaba que estuviesen de día, ellos estaban de noche. Entonces conseguí un par de clientes, probamos el modelo
Pero sí que es verdad que es un mercado complicado, porque cada negocio tiene un software aparte, es complicado adaptarte a todos, y aparte una de las cosas aquí en España es que nos cuesta mucho cambiar. Entonces llegó un momento después de 8 meses de desahorrar que tuve que dejarlo. Y sí que es verdad que una de las cosas de las que me di cuenta es que faltaba mucha experiencia comercial. Y a raíz de ahí empecé a buscar empresas en las que aprender a... De comercial. Efectivamente. Voy a seguir un poco contigo y ahora vuelvo con los demás. Habiendo tenido ya esta experiencia de comercial, ¿te ves como para dar el paso? De hecho, a día de hoy estoy emprendiendo con un equipo mejor, otro proyecto que tiene también que ver con mundo tecnología, para que todos los negocios que tienen alta rotación de productos puedan hacer un mismo pedido a todos los proveedores a la vez. Justo la semana pasada acabamos de programar todo. Si entráis en Nuxun, bueno, todavía no porque no está lanzado a producción, pero sí que es verdad que pronto podemos empezar a hacer pruebas y lanzar ese proyecto. Exclusiva. Creo, sí, efectivamente. Bueno, ya no es exclusivo porque lo comenté antes, pero sí, prácticamente. Esto no es Así habitual, que... digamos, encontrar un alumno que emprenda incluso varias veces como ha hecho Alex, que al final es verdad que tendría que ser una de las salidas potenciales de ADE, ¿no? Generar emprendedores, porque una sociedad emprendedora, bueno, suele ser más próspera también, ¿no? Pero es verdad que la cultura en España es muy adversa, me parece a mí. El sueño de mucha gente, incluso estudiando ADE, pues acaba siendo trabajar, por ejemplo, para la administración pública, ¿no? O para grandes empresas, pero no es tan habitual. Por alusiones, no sé. Bueno, yo mismo también, No sé si un sueño, pero hombre, hay a quien le va más la marcha, para que nos vamos a engañar, y a quien le va menos, a mí me va menos. Yo te diría que no es que me vaya o me deje de ir, la verdad. A mí me gusta mi trabajo actual, pero sí que es verdad que es algo que siempre he querido hacer. O sea, la idea de emprender es porque yo quiero tener mi negocio o porque tengo un negocio concreto en la cabeza que quiero llevar a cabo. Te diría que es porque te abre un abanico mayor de posibilidades, de que tengas una libertad que te permita decidir. Yo lo que no me gustaría es estar encasillado en algo. Es el estilo de vida que buscas. Efectivamente. Aquí hay como, diferenciaría como dos ramas muy, muy válidas ambas. Igual la vida un poco más, buscar más la estabilidad, lo que dices tú, no... Igual los emprendedores son o somos, porque yo también me considero un emprendedor, un poco más cabras locas. Está ese espíritu que igual esa comodidad no nos gusta tanto, nos incomoda el tenerlo todo bajo control. Y luego estaría pues la otra parte que se busca más la tranquilidad, la estabilidad. Y Alex, ya que has tenido varias experiencias como emprendedor, cuando no sale bien, ¿cómo lo afrontas? Cuando no sale bien hay que aprender y pivotar. Es una de las cosas que hay que tener claras. No te puedes dar mal porque algo no ha salido bien. Muchas veces ni siquiera todo depende de ti y yo creo que hay que afrontarlo todo como un aprendizaje. De hecho, seguramente si estáis metidos o escucháis a algún emprendedor habrán fracasado muchísimas veces y yo tengo claro que ni va a ser ni la primera, ni la segunda, ni la quinta vez. Al final todo es una experiencia y lo que a mí me gusta o lo que yo quiero es también poder decidir el día de mañana y rodearme de personas que aportan y que están buscando exactamente lo mismo. Vale, los demás, en ese momento de salir al mercado, ¿qué tal? Ariadna no sé si ha llegado a acabar la universidad. Bueno, sí. Yo estoy en proceso porque estoy acabando el máster. Sí que es verdad que pues ha sido una entrada en el mundo laboral un poco más suave porque las prácticas son obligatorias en mi máster, entonces a través del máster pues me contactó una empresa, me cogieron como becaria en prácticas y bueno, en principio si todo va bien pues continuaré, espero que sí. ¿Y Juan y Alberto? Yo tuve suerte porque acabé el máster y a través de las prácticas, no en esa empresa, pero sí que una empresa que conocía, en la que habíamos hecho alguna cosa y demás juntos, pues escribí yo directamente un correo cuando acabé el máster, presentándome un poco con mi currículum, con un poco lo que me apetecía hacer, y tuve suerte, hice una entrevista y me cogieron. No fue a través de una vacante, sino que fue más pidiéndolo yo, y yo creo que eso es algo
que a las empresas les suele gustar por lo general, que muestres como ese interés de escribirle a ellos. Eso pues es una buena vía. Y fue bien, la verdad. Estoy en un contrato en formación, que son 2 periodos de 6 meses, y al final al año ya te hacen fijo. Y estoy ahora acabando el segundo año. Y la verdad es que es una modalidad que está bien porque bueno, al final cobras bien y te permite seguir como formándote mientras. Y es una buena forma de entrar en el mercado laboral. Y lo que hago además me gusta mucho porque estamos, como he dicho al principio, es una empresa de innovación y desarrollo, parte de energías renovables y de mitigación del cambio climático. Y mi parte, como por la parte de ADE y de economía circular, que va un poco junto, es ese análisis de impactos, el estudio de mercado y el plan de negocio de llevar estos proyectos al mercado. Al final, muchas veces hay gente que investiga mucho, se da muy bien y sacan proyectos que son muy buenas ideas y que pueden ayudar realmente a la sociedad, pero suele faltar esa capacidad o esos conocimientos también de, vale, voy a ver si esto luego tiene una aplicación real, si la gente le va a gustar, si va a tener pues, cabida en el mercado, porque al final la gente suele dejar de llevar mucho me da igual que sea sostenible si es más caro. Entonces, esa parte de introducción en el mercado es lo que estoy haciendo ahora. Estamos con 3 proyectos y la verdad es que estoy muy contento, me gusta mucho. Yo no lo he comentado, estoy haciendo mis prácticas en Campag, que es el clúster aragonés de los medios de producción agrícolas y ganaderos, que yo cuando comencé el máster no me imaginé que iba a acabar trabajando en algo tan relacionado con el sector primario, pero la verdad que me parece un mundo apasionante. Estoy en el departamento de internacionalización, muy relacionado con mi máster, y bueno, la verdad que también me gusta mucho porque las tareas que hago en el día a día son muy diversas. Igual llego a la oficina y pues sin saberlo previamente me tengo que ir a visitar a un socio del clúster a Huesca o a otro pueblo de Aragón. Bueno, en un par de semanas también iré a una feria en Ámsterdam. Depende, a veces participo también en proyectos de innovación, pero hago prospección de mercados, listados de contactos para los socios. Me gusta que es muy dinámico. Un poco lo que comentábamos también al principio de a lo mejor no te imaginas, pero no sabes dónde te va a llevar la vida y a lo mejor, oye, llegas ahí que ni te lo habías imaginado y dices, yo aquí estoy muy bien, me veo en este sitio. Sí, yo además, por decir, no sé cómo llevar a Alberto también, que está en una empresa más grande, que al final es una Big Four. Yo también buscaba un poco una empresa más pequeña. Al final yo estoy en una empresa que se llama Intergia, que son 15 trabajadores más o menos. Y a mí ese tamaño más pequeño, más reducido, y más poder hacer un poco más de todo, más una empresa grande que sentía que era un poco más distinto, por así decirlo, también me llama la atención. No sé cómo es lo de trabajar en una empresa grande en ese sentido. Yo en mi caso terminé la carrera de Erasmus y como no lo he comentado, pero yo no hice prácticas porque en ADE no son obligatorias y me pilló un poquito de sorpresa el entrar al mundo laboral. Entonces dije, a ver, ¿qué hago ahora? No tenía muy claro hacia dónde tirar, no había nada. La carrera me abrió muchas puertas, pero aún me lió un poquito más la cabeza. Es decir, vale, antes sabía que me gusta el mundo de la empresa, ahora sé cómo funciona cada cosa, pero no tengo ni idea de en qué me quiero meter. Quiero probar todo. No sé qué elegir. O sea, estaba aún más liado. Entonces, pues me recomendaron que la salida de una Big Four, de una empresa grande, a esos son lugares al final donde vas a aprender mucho. Sobre todo, aparte de conocimientos técnicos, aprendes mucho lo que es el ambiente dentro de una gran empresa, cómo funcionan por dentro una estructura tan grande, cómo es grupos de 100, 200 personas, categorías, rangos, estar en contacto con clientes, con gente de altos rangos, desde socios hasta ayudantes becarios. Entonces, para mí fue como la salida de decir, vale, no sé qué voy a hacer, por lo menos voy a entrar en un sitio en el que tengo seguro que voy a aprender muchas cosas, voy a aprender cómo funciona una empresa grande, que me va a dar luego también muchas salidas en el futuro. Entonces ese fue mi caso. Bueno, y antes has hablado también de que te consideras una persona emprendedora, no sé si tienes algún proyecto entre manos. Yo te iba a preguntar por lo de ser DJ, si consideras que eso es emprendimiento y qué tal te va. Eso es un emprendimiento un poco kamikaze, diría yo, porque es una pasión que tengo que empecé pues un poquito antes de irme de Erasmus durante la carrera y que lo que empezó como un hobby de
me voy de Erasmus, me gusta la música, ¿por qué no empezar a pinchar? Pues se ha convertido en que ahora mismo estoy todo el día en la habitación, en el estudio, que ahora ya no es una habitación, ahora es un estudio, produciendo, estoy llevando redes sociales, contactas con clientes. Es como llevar una empresa, realmente es un emprendimiento, tienes que gestionártelo tú solo. Ahora estoy, por ejemplo, un chico me está ayudando con el tema de redes sociales, porque es algo muy importante en el mundo, pero yo hace 3 años, cuando dije voy a comprarme una mesa de mezclas, no pensé que acabaría viendo métricas de Instagram, produciendo, yéndome a Budapest a tocar, que son cosas muy locas y que uno no se espera, pero que al final, como he dicho antes, son experiencias, me encanta vivir experiencias y creo que todo aporta mucho valor. Vamos, te lo preguntaba no solo por la anécdota de decir eres DJ, sino porque si realmente habías aplicado cosas que habías aprendido, incluso en la carrera en sí, como todo ese aprendizaje personal de las distintas experiencias que has tenido, si lo puedes llevar a algo como ser DJ. Totalmente. Por ejemplo, sobre todo la parte de marketing, es que ahora mismo es fundamental en todo el mundo de la industria musical. Contacto con cliente. Al final me llama una comisión, me llama una discoteca. Tú eres comercial, eres contable, eres community manager y eres todo. Entonces aplicas muchas cosas de la carrera que, bueno, es otra forma de sacarle provecho. Relacionado un poco con eso y lo que hablábamos antes de la formación. Hoy en día, leas lo que leas, noticias que escuches, todo te habla de que el mundo está cambiando rapidísimo, de que con todo lo que inteligencias artificiales, etcétera, todo lo que va a venir va a implicar que tengamos que ir formándonos constantemente en lo nuevo que llegue. ¿Tenéis pensado formaros formal o no formalmente? ¿Os habéis formado ya, no sé, pensáis estudiar un idioma nuevo? ¿En vuestras empresas os permiten o os enseñan determinadas cosas? ¿Qué pensáis sobre ello? Personalmente, en 5 días empiezo un máster de inteligencia artificial y, como has dicho, estamos en un mundo en constante cambio. Siempre ha sido un constante cambio, pero ahora cada vez es más rápido y cada vez son cambios, diría, más complejos o más técnicos. No sé si me explico, que ahora mismo cada vez que avanza todo, avanza tan rápido, son cosas tan técnicas, ya hay tanto conocimiento que estar al día es cada vez más complicado. Entonces, en mi caso voy a empezar un máster de inteligencia artificial, que es algo que, queramos o no, vamos a tener que aplicar en nuestro futuro. Acabamos de empezar a trabajar. Tardará más o menos en aplicarse en unas empresas, en otras, en la vida personal, pero es algo a lo que nos tenemos que adaptar y cuanto antes estés ahí metido, yo creo que mejor tira. ¿Los demás qué opináis? Como habéis comentado, nuestra sociedad, el mundo está en constante evolución, en constante cambio. Las herramientas que hemos ido adquiriendo, por ejemplo el Excel, pues que siempre es muy importante, se está quedando atrás. Ahora, por ejemplo, yo en las prácticas estoy formándome en Power BI, que es otra herramienta que dinamiza mucho más todas esas gráficas y tablas que nos hace Excel. Y bueno, eso se queda mucho más corto al lado de la IA con las cosas que hace, que son una barbaridad. Entonces hay que ir formándose continuamente, aunque sea con cosas un poquito más pequeñas. No tiene por qué ser un máster pues, de comercio exterior, como es mi caso, pero pues ir adquiriendo pequeños conocimientos sobre herramientas que nos pueden facilitar la vida a nivel personal, pero también a nivel profesional. Yo sé que es un poco luchar contra la corriente, pero por entre unos motivos y otros, tanto por el impacto ambiental como por un poco el querer hacer las cosas yo no uso nada de ella en el trabajo, es una decisión que en algún momento me acabará seguramente, como ha dicho Alberto, que en algún momento la voy a tener que usar, pero bueno, mientras pueda seguir en mis 13, pues ahí voy a estar. No, porque al final hay muchos trabajos que la IA podría hacer, pero a mí me gusta pensar que tanto los conocimientos como el cómo soy, todo que he ido formando y hablando con la gente, me da como una experiencia que la IA no me puede aportar. Y en un campo como ese mío de la investigación, que ya estoy formándome continuamente, pues leyendo artículos académicos, o bueno, si cuando sale un nuevo proyecto, pues tienes que al final enterarte del tema. Muchos de los temas de sostenibilidad están surgiendo, son nuevas técnicas que se van renovando cada vez y se van haciendo descubrimientos en ese campo. Entonces, yo también estoy, como lo que he dicho, formándome,
pues sí que es una formación constante, no a través de la IA, pero sí que al final es importante mantenerte actualizado de todo. Yo creo que nunca he dejado de aprender algo nuevo todos los días. Y sí que es verdad, hablando de la IA, yo la estoy utilizando muchísimo porque tengo demasiadas cosas que hacer a lo largo del día y me agiliza mucho. Y antes, cosas que igual tardaba 3 horas en preparar, ahora lo preparo en 5 minutos, y es importante saber cómo utilizarla de la forma más eficiente, porque sí que es verdad que yo soy partidario de que la IA no nos va a quitar puestos de trabajo, pero lo que hay que aprender es a cómo utilizarla y a tener ese criterio. Porque si cuando utilizas la inteligencia artificial no tienes ese criterio propio, se equivoca, igual que todos. Y hay que saber cómo utilizarla y cómo sacarle el máximo provecho. Y que tampoco todo vale, igual que dice Alberto. Yo creo que el principal problema que tenemos es con la IA que llamamos generativa. La IA que automatiza tareas rutinarias, yo creo que eso es que incluso en la biblioteca lo podemos incorporar. Creo que eso nadie se queja, no hay mucho meme como yo no quiero que la IA me escriba libros, quiero que me lave los platos. Pues es un poco esa idea, ¿no? Toda la parte, pues eso, de tareas rutinarias, de cálculos, de no sé, que sea muy tedioso que haga una persona, incluso contraproducente que haga una persona, si puede hacerlo una máquina, pues oye, tanto mejor, y te libera de tiempo para o tiempo libre o para poder hacer otras cosas que tengan mucho más valor. Coincido en algunas de las cosas que decía y en otras no. Yo sí que creo que trabajar con ellas es como trabajar con esteroides, es decir, tienes un potencial mucho mayor que si no trabajas con ella. Y sí que es verdad que, claro, esto va a generar una serie de externalidades en la sociedad, ¿no? La primera de ellas, yo creo, que va a incrementar las desigualdades, por el hecho de que aquel que pueda aprender muchísimo más, pero el que no quiera aprender o no tiene esa base, la IA precisamente es el amigo que te lo hace y entonces aún aprendes menos. Yo, por ejemplo, percibo que en estos momentos en los estudiantes de la carrera, si eres un buen estudiante, puedes aprender mucho más de lo que aprendí un estudiante hace 10 años con la IA, porque es un asistente que tienes personalizado, ¿no?, que tiene casi ahí prácticamente todo lo que se puede saber y lo puedes trabajar codo con él, y aquel que se basa en la IA simplemente para dejar de hacer una labor que le correspondería hacer, aprende menos. Entonces, eso pues va a crear importantes... Y en relación a los puestos de trabajo, obviamente habrá muchos que desaparecerán. Por primera vez van a desaparecer trabajos muy formados. Es la primera revolución tecnológica de la historia que va a hacer que puestos que, porque hasta ahora siempre toda la automatización, revoluciones industriales, siempre eran los trabajos menos cualificados, ¿no? Ahora no, estamos ante una revolución que está atacando de lleno trabajos muy cualificados. Es decir, probablemente el contable tiene menos futuro que el carpintero, por primera vez, ¿no? Digamos, es una analogía de todo lo que pueda haber. Pero sí que es verdad que se van a generar nuevos, como cualquier otra ola, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco mis reflexiones alrededor de la IA. Sí, cuando hablamos en el último episodio que tenemos con el Grupo Método, que también les metimos la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la IA? Había como 2 respuestas. Una, va a tener que haber una persona detrás de la IA, que esa siempre va a estar. Y 2, hay tareas que requieren de un elemento humano que esas no van a desaparecer. Entonces, sí, pero va a haber muchas. Sin ir más lejos, el ejemplo que ha dicho Alex del primero de los negocios que hacía, muy probablemente si lo llegas a emprender 10 años después no hubieses necesitado esos programadores de Buenos Aires y quizás él hubiese tenido la idea y tienes como gente trabajando para ti gratis, que es la propia IA, ¿no? Es decir, incluso, esto nos lo podrá explicar seguro mejor Alberto en Deloitte, pero tengo un amigo precisamente ahí y también otros contactos en grandes despachos, y el trabajo de analista, de persona junior que te hacía cierto trabajo de análisis, ese va a desaparecer porque te lo va a hacer la IA. Tú tienes que tomar la decisión final. Pero el problema es que ese trabajo de análisis a veces es necesario para llegar al puesto alto y entenderlo. De forma que lo que ocurre es que de repente desaparece una capa ahí de gente que a veces en términos de aprendizaje era importante, ¿no? A mí me parece que puedes hacer mucho más trabajo, pero o lo usas muy bien, que entonces sí, pero el trabajo siempre es de peor calidad. Por lo menos yo, cuando alguna vez pues no llegas por la tarde, tienes que entregar algo y tienes al final que echar mano y decir, bueno, voy a pedirle ayuda a la IA, que me haga no sé qué. Noto que no es lo mismo que si lo investigas tú y construyes tú un plan con respecto a lo que vas investigando poco a poco. Es cierto que para automatizar tareas viene muy bien, te libera de mucho tiempo, pero yo sí que considero que ese análisis que decía Javier, es importante que mantengas tú ciertas tareas de investigación
que de otra forma no acabas internalizando bien qué es lo que estás haciendo realmente. Sería un poco la manera de usarla, ¿no? Entonces, ¿no? Quizás Exacto, sí. Quizás podemos estar de acuerdo un poco en el fondo, ¿no? Depende un poco de... Creo que es como la cosa que comentabas respecto a usarla, por ejemplo, en clase. El aprendizaje que te da un trabajo es que tú hagas el trabajo. Entonces, si el trabajo te lo hace la inteligencia artificial, tú tienes el producto, a lo mejor es un trabajo bueno o no tan bueno o lo que sea, pero tú no has aprendido nada haciéndolo. En cambio, si tú sacas una información de ahí y eres tú el que la reelaboras para dejar el producto, que es el trabajo, en ese proceso es donde tú estás aprendiendo. Entonces, para tareas que sí que requieran ese aprendizaje, la IA yo creo que tiene que llegar hasta un punto. Pero al final ahorra, sobre todo en la eficiencia, que te da no entrar y salir de 30 páginas web hasta que te da una información que buscas, ahí sí que es verdad que viene muy bien. Siempre cuando filtres la información luego... Yo creo que justo por eso hay que saber, o sea, tienes que estar formado, saber cómo se hacen las cosas y aprender a tener ese criterio de esto es cierto o esto no es cierto. Si le pides que te haga un análisis, esto está bien o no está bien. Le puedes pedir que te automatice cosas, pero no puedes dar como buena la respuesta simplemente porque te lo haya contestado la IA. Tienes que tener ese criterio. El problema que veo yo ahí es la gente que actualmente se está formando con inteligencia artificial y que, por ejemplo, que está haciendo la carrera con ella, que no caigan en la uso para todo y yo no aprendo, porque llegará un momento que, como decíais, un humano va a tener que revisar ese trabajo y va a tener que saber ese proceso. Entonces, si tú no te has esforzado en aprender ese proceso y simplemente lo has dejado a la IA, va a llegar un momento en el que nadie revise esos trabajos bien y eso sí que va a ser un problema grande. Yo también considero que más allá de revisarlo, a veces... Bueno, yo, por ejemplo, la IA creo que se puso de moda ChatGPT cuando estaba en tercero o cuarto de carrera, pero siempre pues recuerdo a muchos profesores metiéndonos caña con el tema de las fuentes, que hay que verificar la información, que hay que sacar datos de fuentes fiables. Claro, la IA nos dice cualquier cosa y nosotros nos la creemos, aunque esté muy redactada, a veces simplemente ponemos lo que queremos escuchar y hay que pasar no solamente el filtro de lo leo y me parece bien, sino que tengo que realmente verificar que es una información válida y que no se la está inventando. Aprovecho para meter la cuña de que eso en la Biblia sabemos mucho. Así que podéis venir a preguntar o consultar información fiable cuando queráis. Y bueno, para ir acabando, después de todo lo que nos habéis contado, yo tengo la sensación de que no, pero bueno, me gustaría saber. Sí, ¿habéis tenido en algún momento la sensación de haberos equivocado? De carrera, de camino, de trabajo, de lo que sea. Si tenéis la sensación de haberos equivocado, y si es así, ¿cómo lo habéis afrontado? ¿O cómo lo pensáis afrontar? Y si no la tenéis, pues no la tenéis y acabamos por todo lo alto. Bueno, yo tengo claro que no me he equivocado, pero que a lo largo de la vida te puedes equivocar en muchas cosas. Lo importante es saber rectificar. O sea, pues también pensarlo en un momento, pero luego sobreponerte y decir, menos mal que no cambié ¿no? Que no hice otra cosa. Yo tengo muy claro que en mi corta carrera, que han sido 2 años más lo que puede ser de universidad, me he equivocado varias veces, pero no cambiaría, no lo echaría para atrás, porque ese aprendizaje que he tenido por haberme equivocado vale más que haber cogido, porque si sigues cogiendo siempre el camino correcto, cuando te equivoques no vas a saber subir desde tan abajo. Yo personalmente, si te equivocas, creo que es algo bueno, sobre todo darte cuenta que te has equivocado. Quizá que forma parte. Es que si no del proceso, a nadie le sale todo bien. Si siempre, no te equivocas, ¿no? algo estás haciendo mal, eso está seguro. Bueno, estoy muy de acuerdo con los dos, que todos nos equivocamos infinitas veces a lo largo del día, pues imagínate durante la carrera y la vida, entonces tenemos que aprender de nuestros errores y bueno, pues si lo hemos hecho mal o nos hemos equivocado, no pasa nada y habrá otra oportunidad para rectificarlo. Yo una vez sí que tuve un momento un poco de pánico cuando empecé la carrera, porque bueno, sobre todo con introducción al derecho, era todo en inglés, eran conceptos que no entendía en español, pues imaginaos en inglés y decía, esto no es para mí, no sé qué hago en la universidad, pero luego lo piensas en frío y dices, madre mía, lo que estaba pensando, pues simplemente sigues, te das otra oportunidad y pues continúas adelante.
Sí, yo creo que si me preguntas ahora mismo te diría que no, porque al final sí que estoy usando mucho de lo que he aprendido para algo que yo considero que es bueno, entonces me alegro de haberlo hecho. Sí que es cierto que hay momentos de la carrera que se te hacen más duros, pero bueno, supongo que al final pasa con todas. Pues lo que ha sido un acierto es haberos tenido aquí, que nos hayáis contado toda vuestra experiencia, que hayamos charlado un ratito interesante, y yo creo que va a ser una cosa muy útil este episodio para todo que le escuche. Si alguien quiere decir algo más, es su momento, y si no, pues nos despedimos. Que muchas gracias, que lo has hecho muy bien. Yo sí que me gustaría decir que a todos los alumnos que haya estudiando la carrera o futuros alumnos, les animo a probar cosas dentro de la universidad, trabajos, que lo intenten, y si se equivocan no pasa nada. Han aprendido, como hemos dicho ahora al final, que intenten y sobre todo que no tengan miedo en tirarse a la piscina. Y yo les diría que bueno, que la época universitaria es una época única, que la aprovechen al máximo y que estamos ante un mundo que con sus incertidumbres está lleno de posibilidades. Nunca ha habido tantas posibilidades como ahora. Entonces yo creo que hay que aprovecharlas, simplemente hay que tener pues, la proactividad, la garra, la energía de hacerlo porque existen. Estoy de acuerdo. Yo quiero decir primero muchas gracias a todos, que he pasado un rato muy agradable aquí charlando con vosotros. Y luego que también que estoy muy de acuerdo con lo que decís, que hay que intentar, más allá de pues aprender y esforzarse en la carrera, vivir la vida universitaria y hacer todo tipo de actividades para ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, descartar, coger experiencia. Y realmente, pues cuando empiezas la carrera no sabes a qué te enfrentas ni a qué te has metido y tampoco a qué te vas a dedicar. Mucha gente no lo tiene claro ni en cuarto de carrera, pero cuanto más pruebes, practiques, más claro lo vas a tener y más fácil vas a tener la toma de las decisiones en un futuro. Yo quería ir un poco en la línea, decir a todos los que empiecen ADE que aprovechen la carrera al máximo. Y luego sí que quería hacer una mención, ya que tiene que ver también con un poquito con mi trabajo, y que gracias a Javier también es una de las cosas que deberían promocionarse un poquito más en los estudios, o sobre todo en los estudios base, y ya si pudiese ser en la universidad pues mucho mejor, intentar formarse en educación financiera. Eso es algo que el día de mañana, estén en el sitio que estén, es lo que les permitirá tomar una decisión o no, ser libre de tener esa libertad de tomar un camino u otro y que sin miedo a equivocarse. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por nuestra parte, por venir, por tomároslo con estas ganas y nada, y esperamos veros en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.